Aquel viernes 16 de marzo de 1973 parecía, para el doctor Harold Madsen, un día como cualquier otro en el Instituto de Medicina Legal de Connecticut. La lluvia caía con monotonía sobre los ventanales del viejo edificio, y el sonido del agua chocando contra el techo metálico se mezclaba con el zumbido de las lámparas fluorescentes. Madsen era un hombre meticuloso, reservado y profundamente escéptico. Creía solo en lo que podía ser medido, pesado o analizado bajo un microscopio. Su vida se dividía entre el hogar, un pequeño apartamento en Hartford, y la morgue, donde llevaba más de 15 años realizando autopsias sin dejarse afectar por la crudeza de la muerte. Aquella mañana revisó sus informes habituales: causas de muerte, análisis toxicológicos, muestras de tejidos. Saludó brevemente a sus colegas, bebió su café sin azúcar y se dirigió a la sala principal de autopsias. El aire olía a desinfectante y acero frío, un aroma que ya se había vuelto parte de su existencia. Todo parecía rutinario, hasta que uno de los técnicos ingresó empujando una camilla cubierta con una sábana blanca. El cuerpo provenía de las afueras de New Haven. Una joven mujer, de aproximadamente 26 años, hallada sin vida en un campo abandonado. El informe preliminar indicaba múltiples heridas causadas con arma cortopunzante y una serie de marcas extrañas distribuidas a lo largo de su cuerpo, como símbolos grabados con precisión sobre la piel. Aquello llamó brevemente la atención de Madsen, pero enseguida lo archivó mentalmente como una posible intervención de algún grupo sectario, algo que no era raro para la época. Dejó el expediente sobre la mesa metálica y se preparó para iniciar el procedimiento. Sin embargo, decidió postergar la autopsia para la noche, cuando el flujo de trabajo disminuía y podía concentrarse mejor. Esa decisión, aparentemente trivial, cambiaría su vida para siempre. Cuando el reloj del pasillo marcó las 11:45 de la noche, Madsen volvió a la morgue. Solo las luces amarillentas del pasillo permanecían encendidas. El resto del edificio estaba en penumbra, y el silencio era casi absoluto. Solo el eco del reloj y el sonido ocasional del goteo de una tubería rota acompañaban al médico. Encendió la lámpara quirúrgica sobre la mesa y retiró con cuidado la sábana que cubría a la mujer. Su rostro, pálido y sereno, parecía conservar una expresión de tristeza contenida. El cabello oscuro, aún húmedo, caía sobre el acero reluciente. Mientras se colocaba los guantes, el doctor Madsen pensó en lo irónico de su labor: estudiar la muerte para comprender la vida. Tomó el bisturí con la precisión de quien repite un acto 1000 veces aprendido y se inclinó sobre el cuerpo. Entonces ocurrió. Justo cuando iba a realizar la primera incisión, una mano fría, rígida, emergió de la inmovilidad y se cerró con fuerza alrededor de la suya. Madsen soltó el bisturí, que cayó al suelo con un sonido metálico y seco. Por un instante, su mente se negó a aceptar lo que veía. La mano de la muerta seguía aferrada a la suya con una fuerza imposible. Sintió el hielo de aquella piel muerta recorriéndole los huesos. El terror le paralizó. Su respiración se volvió corta, entrecortada. Sin embargo, su formación científica se impuso. Movimiento reflejo post-mortem, murmuró para sí mismo, intentando recuperar la calma. Con esfuerzo logró zafarse del agarre y retrocedió un par de pasos. Observó el cuerpo inmóvil, inerte, como si nada hubiera ocurrido. Su mente buscaba explicaciones racionales, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Respiró hondo, recogió el bisturí del suelo y volvió a la mesa. Pero algo dentro de él se había quebrado. Aquel instante, tan breve y tan imposible, fue el comienzo de una noche que jamás olvidaría. El doctor Madsen permaneció quieto unos segundos, observando el cuerpo en silencio. El reloj del pasillo marcaba las 12 en punto. En toda su carrera, jamás había sentido algo parecido a aquel escalofrío que aún lo recorría
Trató de recomponerse. Se quitó los guantes, se lavó las manos y volvió a ponerse el tapabocas. «No voy a dejar que una coincidencia me desestabilice», pensó, pero mientras se inclinaba nuevamente sobre la mesa, una sensación pesada comenzó a invadir la habitación. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Una corriente helada rozó su nuca, aunque las puertas y ventanas estaban cerradas. Encendió una segunda lámpara quirúrgica, intentando aclarar la penumbra que se acumulaba en los rincones. Sin embargo, la luz titiló varias veces antes de estabilizarse. Madsen comenzó a examinar las heridas. La piel mostraba cortes precisos, casi rituales. Entre las marcas, distinguió símbolos que no reconoció de inmediato. Círculos entrelazados, cruces invertidas, líneas curvas que parecían tener un orden, una intención. Hizo una nota mental para investigar su significado más tarde. A medida que avanzaba, notó algo extraño. Cada vez que bajaba la mirada hacia el bisturí, tenía la sensación de que alguien lo observaba. Giró la cabeza varias veces, pero no había nadie. Solo los refrigeradores metálicos, las camillas vacías y el reflejo pálido de su rostro en el vidrio del reloj. De pronto, escuchó un sonido débil, un murmullo, apenas perceptible, que pareció salir del otro extremo de la sala. Se detuvo. Escuchó con atención. Nada, solo el zumbido eléctrico. Volvió al trabajo, intentando ignorar el malestar que crecía dentro de él. Pero cuando levantó la vista, juró ver, por un segundo, que los ojos de la mujer estaban abiertos. El bisturí volvió a caer al suelo. Madsen retrocedió bruscamente, tropezando con una bandeja de instrumentos. Los objetos metálicos cayeron con un estrépito que rompió el silencio sepulcral del lugar. Se acercó lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. La mujer seguía inmóvil. Sus ojos, cerrados, o al menos eso parecía. Se obligó a tocarle el párpado con el guante. Nada. «Estoy agotado. Eso es todo», se dijo, tratando de convencerse. Pero cuando se dio media vuelta para limpiar los instrumentos, escuchó un susurro detrás de él. Era una voz femenina, suave, casi un lamento. Su cuerpo entero se tensó. Se giró, pero no había nadie. La voz se repitió, esta vez más cerca. Un murmullo incomprensible, como si alguien intentara hablar a través del agua. La lámpara volvió a parpadear. Una de las bombillas se apagó con un chasquido, sumiendo la mitad de la morgue en sombras. El doctor sintió que la temperatura descendía de golpe. Un aliento frío rozó su oído. Y esta vez, la voz se hizo clara, tan cerca que pudo distinguirla. «Ayúdame». El médico giró de inmediato, buscando a la fuente de aquel ruego, pero solo encontró el cuerpo de la mujer. Su rostro parecía haber cambiado. Ya no era sereno, sino contraído, con los labios entreabiertos, como si un último grito se hubiera quedado atrapado en ellos. El corazón de Madsen latía con fuerza. Dio un paso atrás y otro más, hasta chocar con la pared. Por primera vez en años, el hombre de ciencia se sintió pequeño, vulnerable, sin respuestas. Abandonó la sala de autopsias sin mirar atrás. Apagó las luces, cerró la puerta y caminó rápidamente por el pasillo vacío, intentando recuperar la cordura. No durmió esa noche. Al día siguiente, cuando el sol iluminó los ventanales del edificio, intentó convencerse de que todo había sido una alucinación producto del cansancio, pero, en el fondo, algo dentro de él sabía que esa explicación no bastaba. Y lo peor estaba por venir. El sábado 17 de marzo amaneció gris y húmedo. El doctor Harold Madsen llegó al Instituto de Medicina Legal más temprano que de costumbre, decidido a terminar la autopsia que la noche anterior había dejado inconclusa. Su aspecto era distinto. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas y un temblor leve en las manos. Había pasado la noche entera pensando en lo sucedido, convenciéndose una y otra vez de que todo había sido una ilusión, un reflejo,
una descarga nerviosa, un error de percepción, cualquier cosa menos lo que su mente temía admitir. En el pasillo lo esperaba Peter Lowell, su joven asistente, un interno recién llegado del Hospital General. Peter notó enseguida la tensión en el rostro de su jefe. «¿Todo bien, doctor?», preguntó con cautela. «Sí, solo una mala noche. Necesitamos terminar el caso de la joven encontrada en New Haven», respondió Madsen con voz firme, intentando sonar profesional. Ambos ingresaron a la morgue. El aire era gélido y el silencio más denso que nunca. El cuerpo seguía guardado en el congelador número 7, el más apartado de la sala. Madsen revisó los registros de temperatura. Todo parecía normal. Sin embargo, cuando abrió el compartimiento, notó algo inquietante. La sábana que cubría el cuerpo estaba ligeramente arrugada, como si alguien la hubiera movido desde adentro. El médico contuvo la respiración y, sin decir palabra, volvió a colocarla en su lugar. «Parece que alguien la revisó», dijo Peter, rompiendo el silencio. «Nadie la revisó», respondió Madsen, casi en un susurro. Comenzaron los preparativos: guantes, bisturí, mascarillas, instrumental esterilizado. Todo debía seguir el protocolo, pero el ambiente era diferente, como si cada sombra en las paredes respirara a su alrededor. Mientras Madsen colocaba las etiquetas sobre la bandeja de muestras, un ruido metálico retumbó desde el fondo del congelador. Fue un golpe seco, como si algo hubiera chocado contra la puerta desde adentro. Peter dio un salto hacia atrás. ¿Escuchó eso? Madsen no respondió. Se acercó lentamente al congelador. Apoyó su mano sobre la superficie fría del metal y sintió vibraciones, muy leves, pero reales. Algo golpeaba, despacio, con un ritmo irregular. El joven asistente retrocedió un paso. «Doctor, quizá deberíamos llamar a seguridad». Madsen negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «No vamos a hacer el ridículo por un ruido». Tomó aire, y con una mezcla de temor y orgullo profesional, tiró del asa y abrió la puerta del congelador. El aire helado salió en una nube blanca. Dentro, el cuerpo permanecía en la misma posición. Pero entonces, ante la mirada incrédula de ambos, la boca de la mujer comenzó a abrirse lentamente. Un crujido suave, como el de un hueso viejo, acompañó el movimiento. Los labios se separaron, y de ellos salió un sonido apenas audible, un gemido apagado, como el eco de un lamento lejano. Peter soltó un grito y retrocedió contra la pared. Madsen se quedó inmóvil. Cada fibra de su cuerpo le decía que corriera, pero su mente, aún aferrada a la razón, lo obligaba a mirar. El cuerpo quedó con la boca entreabierta, y entonces todo volvió al silencio. Ni un solo movimiento, ni un soplo de aire. El doctor cerró el congelador con un golpe, sudando frío. Peter respiraba agitado, al borde del pánico. «Esto no es normal, doctor. No es normal». Madsen se apoyó en la mesa de acero, intentando ordenar sus pensamientos. Debió ser una liberación de aire del cuerpo, un efecto de la temperatura. Nada más. Pero ni él mismo creyó lo que decía. La voz le temblaba durante los minutos siguientes. Ambos permanecieron en silencio, escuchando el zumbido del sistema de refrigeración. No sabían si quedarse o salir corriendo. Fue Peter quien, con la voz aún temblorosa, rompió el silencio. «Doctor, conozco a una pareja que podría ayudarnos. No son médicos, pero saben de estas cosas los Warren». Madsen lo miró con escepticismo. «¿Los investigadores de fantasmas?» «No me hagas reír, Lowell. Esto tiene una explicación científica. ¿De verdad lo cree, después de lo que acabamos de ver?» El médico no respondió. Mientras guardaban los instrumentos y apagaban las luces, una corriente fría atravesó el pasillo. Las lámparas parpadearon, y desde el interior del congelador se escuchó, apenas un susurro, una voz que murmuró con claridad: «No me dejen aquí».
Ambos se miraron, paralizados. Ninguno se atrevió a abrir la puerta. Esa noche, por primera vez en su carrera, el doctor Harold Madsen aceptó que algo en esa morgue escapaba a toda lógica. El domingo amaneció con un cielo encapotado y una llovizna persistente que parecía no querer marcharse. El Instituto de Medicina Legal de Connecticut se veía aún más lúgubre bajo esa luz gris. Dentro, el doctor Madsen repasaba una y otra vez lo ocurrido la noche anterior, sentado en su oficina con una taza de café frío entre las manos. Intentaba convencerse de que todo tenía una causa natural: gases acumulados, reacciones químicas, fenómenos físicos. Pero cada explicación que se repetía en su mente sonaba más débil que la anterior. Las imágenes volvían sin tregua: la mano que lo había sujetado, la voz que pedía ayuda, los ojos abiertos. Fue entonces cuando Peter Lowell entró sin tocar la puerta, empapado por la lluvia. «Doctor, hablé con ellos», dijo con un tono entre miedo y esperanza. «¿Con quiénes?», respondió Madsen, fingiendo indiferencia. «Con Ed y Lorraine Warren». Madsen soltó una risa incrédula. «¿Los cazadores de fantasmas? No puedo creer que hayas hecho eso». «No son cazadores de fantasmas, doctor, son investigadores». Y aceptaron venir. «Llegarán esta tarde». El silencio que siguió fue incómodo. Madsen desvió la mirada hacia el ventanal empañado. Parte de él quería negarse, mantener su escepticismo intacto, pero otra parte, la que aún temblaba al recordar la voz en el congelador, sabía que necesitaba respuestas. «Está bien», dijo finalmente, «que vengan, pero esto quedará entre nosotros. No quiero a la prensa ni a los directores sabiendo nada». Esa tarde, cuando el reloj marcó las 5, un auto oscuro estacionó frente al edificio. De él bajaron Ed y Lorraine Warren, con sus característicos semblantes serios y una calma que parecía desafiar cualquier misterio. Madsen los recibió con una cortesía distante, aunque Peter no podía ocultar su alivio. «Doctor Madsen», saludó Ed, estrechándole la mano. «Nos contaron que han ocurrido cosas fuera de lo común aquí». «Yo no las llamaría fuera de lo común, señor Warren», replicó Madsen tenso. «Pero sí, hubo ciertos sucesos difíciles de explicar». Lorraine observaba la morgue con atención, sus ojos claros fijos en cada rincón. «Hay una energía pesada aquí», susurró, «muy antigua y triste». El médico intentó ignorar el comentario, pero el tono de su voz lo incomodó más de lo que quiso admitir. Caminaron hacia la sala donde reposaba el cuerpo. Ed llevaba una grabadora portátil y una pequeña cámara de película. Lorraine, un rosario entre las manos. Cuando Madsen abrió la puerta del congelador número 7, un olor agrio inundó la habitación. El cuerpo seguía allí, cubierto por la sábana. Pero Lorraine se detuvo en seco antes de que nadie se acercara. «No la toquen aún», dijo con firmeza. «Ella no está en paz». Madsen arqueó una ceja. «¿Qué quiere decir con eso?» «Que su alma todavía está aquí», respondió Lorraine sin apartar la vista del cuerpo. «No sabe que murió, o no quiere aceptarlo». Ed colocó la grabadora sobre una mesa metálica y presionó el botón de encendido. La cinta comenzó a girar, emitiendo un leve zumbido. «Vamos a registrar cualquier sonido o manifestación. Doctor, solo observe». Madsen cruzó los brazos, tratando de ocultar su incomodidad. Durante los primeros minutos, nada ocurrió. Solo el sonido del reloj y el murmullo del sistema de refrigeración. Pero de pronto, la grabadora emitió un chasquido. Como si la cinta hubiera sido tocada, Lorraine cerró los ojos concentrada. «Ella está aquí», murmuró. «Dice que la traicionaron, que confiaba en ellos, y la entregaron». Madsen tragó saliva. «¿De qué está hablando? ¿Quién la traicionó?» Lorraine abrió los ojos lentamente y miró al médico. Los símbolos en su cuerpo no fueron obra de un asesino común, fueron parte de un ritual.
Ella formaba parte de algo mucho más oscuro. Ed se inclinó sobre la grabadora. En la cinta, una voz apenas audible comenzó a filtrarse entre los ruidos estáticos. Una voz femenina, débil, que repetía una y otra vez una sola palabra. «Perdónenme». El doctor sintió que la sangre se le helaba. Peter apretó el crucifijo que llevaba al cuello Lorraine. Con los ojos vidriosos, susurró: «No es ella quien debe pedir perdón». Las luces del laboratorio parpadearon cuando Lorraine pronunció esas palabras. Un silencio pesado llenó la morgue, y durante unos segundos nadie se atrevió a moverse. El doctor Madsen respiró hondo, intentando aferrarse a la razón. «No voy a negar que hay cosas extrañas aquí, pero esto no prueba nada. Las grabaciones pueden captar interferencias, y su esposa podría estar sugestionada». Ed lo miró con calma. «Doctor, no buscamos convencerlo. Solo queremos entender qué sucedió con esta mujer y por qué su alma sigue atada a este lugar». Lorraine se acercó lentamente al cuerpo cubierto. «Ella no murió por accidente ni por venganza. Fue entregada», dijo con voz baja. «Los símbolos son de invocación, no de tortura». Madsen frunció el ceño y levantó una ceja, curioso a pesar de sí mismo. «¿Invocación? ¿De qué clase?» «De las que no deberían repetirse», respondió Ed, sin apartar la vista del cuerpo. «Hemos visto estos signos antes, en casos relacionados con sectas ocultistas. Marcas usadas para canalizar energía vital, para ofrecer un alma a Peter, que permanecía cerca de la puerta». Retrocedió un paso. «Está diciendo que la mataron como parte de un ritual». Lorraine asintió lentamente. «No solo la mataron, la usaron. Y lo peor», añadió mirando a Madsen, «es que algo respondió a ese ritual, algo que no fue devuelto». En ese momento, un ruido interrumpió la conversación. Provenía del pasillo. Un golpe fuerte, seguido de lo que sonó como pasos arrastrándose. Peter se giró hacia la puerta, pálido. «No hay nadie más aquí, ¿verdad?» «No», respondió Madsen. Con voz temblorosa, Ed caminó hasta la entrada y abrió lentamente la puerta. El pasillo estaba vacío, solo las luces del techo, titilando una y otra vez. «Lorraine», dijo Ed, sin apartar la vista del corredor. «¿La sientes aquí?» «Sí», susurró ella. «Está confundida, pero no está sola». La temperatura descendió de inmediato. Una bruma ligera comenzó a colarse por debajo de las puertas del congelador. Madsen sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. La grabadora volvió a activarse por sí sola, reproduciendo la voz femenina que ahora sonaba más clara. No quería morir. El médico dio un paso atrás. La cinta siguió girando, pero en la grabación ya no era solo una voz. Se escuchaban otros murmullos, graves, distorsionados, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde un lugar muy lejano. Ed apagó la grabadora de golpe. «Esto no es un simple fenómeno residual. Hay una energía inteligente aquí. Algo la retiene». Lorraine cerró los ojos y apretó el rosario entre las manos. No puede marcharse porque su muerte fue un pacto. Su sangre selló una invocación, y ese vínculo aún no ha sido roto. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Madsen, que hasta ese momento había intentado mantener su compostura científica, sintió un peso indescriptible en el pecho. Todo lo que había visto y oído durante las últimas noches cobraba un sentido aterrador. Peter se acercó lentamente al doctor. «Doctor, necesitamos ayuda. Si esto es lo que dicen los Warren, no podremos manejarlo solos». Madsen lo miró, exhausto, derrotado. «De acuerdo», dijo con voz grave. «Hagan lo que tengan que hacer, pero quiero entenderlo. Quiero ver con mis propios ojos lo que hay detrás de todo esto». Ed asintió. «Entonces, doctor, prepárese, porque esta noche sabremos la verdad». La noche cayó sobre Connecticut con un silencio inquietante. Las calles,
húmedas por la llovizna, reflejaban las luces anaranjadas de los faroles. Dentro del Instituto de Medicina Legal, las sombras se alargaban sobre las paredes y el aire parecía contener una tensión invisible. Esa noche, solo 4 personas permanecieron en el edificio: el doctor Harold Madsen, su asistente Peter Lowell y los esposos Ed y Lorraine Warren. Habían cerrado todas las puertas, desconectado los teléfonos y cubierto las ventanas con lonas oscuras. Lo que iban a hacer no debía ser interrumpido. Ed preparó el equipo sobre una mesa metálica: grabadoras, cámaras de 8 milímetros, velas bendecidas y un crucifijo antiguo que había pertenecido a un sacerdote exorcista Lorraine. En silencio, extendió un pequeño mantel blanco y colocó sobre él una imagen de la Virgen y un cuaderno de notas. Madsen observaba cada movimiento con una mezcla de fascinación y temor. ¿De verdad creen que podrán hablar con ella?, preguntó. Lorraine levantó la mirada, tranquila. No con ella, exactamente, pero si su alma aún está aquí, puede escucharnos, puede intentar responder. Peter encendió las velas una a una. La luz temblorosa proyectaba sombras alargadas sobre los refrigeradores metálicos. El ambiente se volvió casi irrespirable. El aire olía a cera, desinfectante y algo más, algo rancio, como hierro oxidado. Ed colocó la grabadora frente al cuerpo cubierto. «Si hay algo aquí», dijo con voz firme, «si esta mujer aún está presente, te pedimos que te manifiestes. No venimos a hacerte daño. Solo queremos saber qué te ocurrió. Durante unos segundos, nada. Solo el leve zumbido de la cinta girando». Lorraine cerró los ojos y bajó la cabeza. Su respiración se volvió lenta, concentrada. «Ella tiene miedo», murmuró. «Dice que la engañaron, que confiaba en alguien de su círculo». Madsen dio un paso al frente. «¿Está segura de eso? ¿Puede saber quién fue?». Lorraine negó suavemente. «No del todo. La imagen es confusa. Veo fuego, veo túneles bajo tierra, velas negras y algo que brilla en el suelo, como un sello grabado». En ese momento, una de las velas se apagó sola. Un viento gélido recorrió la sala, haciendo vibrar los instrumentos quirúrgicos. Peter soltó un pequeño grito. Ed tomó el crucifijo con firmeza. «No temas», dijo. «No es ella quien causa esto. Hay algo más aquí, algo que se alimenta de su desesperación». La grabadora comenzó a emitir un sonido estático. Lorraine alzó la cabeza lentamente. «Está intentando hablar», susurró. «Escuchen». Entre los ruidos de la cinta, emergió una voz distorsionada, como un lamento lejano. «No quería morir. Me usaron». Madsen sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Quién te usó?», preguntó, acercándose a la mesa. «¿Quién te hizo esto?». El sonido se interrumpió por un momento, y luego, con un tono apenas audible, una respuesta surgió desde la grabadora. «El círculo». Lorraine abrió los ojos de golpe. «El círculo», repitió. «He oído ese nombre antes. Era una secta activa en los años 70, al sur de New Haven. Se rumoraba que practicaban sacrificios humanos en nombre de un antiguo demonio». Ed bajó la mirada hacia el cuerpo inmóvil. «Si lo que dices es cierto, entonces esta mujer fue una víctima, pero el ritual la dejó atrapada entre dos mundos». Madsen respiró con dificultad. Cada palabra parecía romper su resistencia racional. «¿Y qué se supone que debemos hacer?», preguntó con voz tensa. «Liberarla», respondió Lorraine. «Y para eso debemos enfrentarnos a lo que la mantiene aquí». Peter miró a su alrededor, nervioso. «¿Y si eso no quiere irse?». Lorraine lo miró con una calma que no le pertenecía a este mundo. «Entonces, Peter, tendremos que obligarlo». Pasaba de la medianoche cuando Ed y Lorraine Warren comenzaron el rito de liberación. La morgue estaba en penumbra.
solo iluminada por las velas encendidas en torno a la mesa metálica donde yacía el cuerpo de la mujer afuera. La lluvia golpeaba los ventanales como si intentara entrar. Lorraine, con voz serena pero firme, comenzó a recitar una oración en latín. Cada palabra parecía retumbar en el aire, cargada de un peso invisible. Ed sostenía el crucifijo frente al cuerpo, mientras Madsen y Peter observaban desde unos pasos atrás, entre el miedo y la incredulidad. El doctor intentaba mantener la compostura, pero no podía apartar la mirada del rostro de la joven. Tenía la impresión de que, aunque sus ojos permanecían cerrados, algo dentro de ella lo observaba. Lorraine continuó su oración. De pronto, el aire se volvió gélido. Una de las lámparas del techo estalló en un destello blanco, lanzando fragmentos de vidrio sobre el suelo. Peter se cubrió la cabeza, y el crucifijo de Ed tintineó al chocar contra su mano. «Está aquí», murmuró Lorraine con el rostro tenso. «No quiere irse». Ed se acercó a su esposa. «Sigue rezando», le dijo. «No le des poder». Las velas comenzaron a apagarse una tras otra, como si una corriente invisible las extinguiera. En la penumbra, un ruido profundo emergió desde los refrigeradores. Era un golpeteo sordo, intermitente, que resonaba en la estructura metálica del cuarto. Madsen dio un paso hacia atrás, con el corazón acelerado. «Eso viene del interior del congelador 7», dijo con voz apenas audible. Ed se acercó despacio y colocó la mano sobre la puerta del compartimiento. Sentía un leve temblor, como si algo se moviera dentro. Lorraine cerró los ojos y comenzó a respirar con dificultad. «No es ella», susurró. «Es algo más». Alguien la llamó, y algo respondió. El aire se volvió insoportablemente frío. Las paredes comenzaron a emitir un sonido bajo, como si el metal gimiera. En ese instante, el cuerpo de la mujer se estremeció levemente. Peter gritó: «¡Se movió! ¡Dios mío, se movió!». Madsen lo vio también. Un espasmo ligero recorrió los brazos de la mujer, como si un impulso eléctrico la atravesara. Ed levantó el crucifijo y alzó la voz. «Por el poder de Cristo, renuncia a lo que te ata a este mundo. Deja ir esta alma». Un estruendo resonó desde el fondo del pasillo. Las luces parpadearon con violencia. Lorraine retrocedió, sujetándose el pecho. «Está enfurecido», dijo con voz quebrada. «No quiere que la liberen». Madsen corrió hacia ella. «¿Quién está enfurecido?». Lorraine levantó la mirada, los ojos vidriosos. «El que recibió su sangre». Las puertas metálicas comenzaron a vibrar con fuerza, una tras otra. Como si alguien las golpeara desde adentro, Peter cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. «Por favor, basta. Basta». Ed avanzó hacia la mesa. «Lorraine, dime qué hacer». «El sello», susurró ella. «Hay que romper el sello». Madsen se acercó con rapidez. «¿Dónde está ese sello?». Lorraine señaló el pecho del cadáver. «Ahí, justo bajo la piel». El médico, aún temblando, tomó un bisturí y retiró con cuidado la sábana. La piel de la joven mostraba una marca circular, grabada con precisión. Dentro del círculo, símbolos retorcidos, imposibles de reconocer. Cuando el bisturí tocó la marca, una onda invisible recorrió la sala. Las velas se apagaron de golpe. Un rugido, profundo y gutural, emergió de todas partes. Lorraine gritó. Ed apretó el crucifijo contra el cuerpo. Y en ese momento, todos escucharon lo mismo. Una voz que no provenía de la mujer, sino de algún rincón del aire, grave, inhumana, que dijo: «Ella me pertenece». El silencio posterior fue tan denso que ninguno se atrevió a respirar. El aire en la morgue se volvió espeso, casi imposible de respirar. Un olor a metal oxidado y carne húmeda invadió el lugar. Ed Warren permanecía firme, sosteniendo el crucifijo con ambas manos, mientras Lorraine se incorporaba lentamente, aún pálida, con los ojos perdidos en algo que solo ella podía ver. No es un espíritu cualquiera.
susurró. Es una entidad que se alimenta del dolor y está furiosa porque intentan arrebatarle su sacrificio. El doctor Madsen, con las manos temblorosas, dio un paso atrás. Su mente racional se resistía a aceptar lo que sus ojos contemplaban. Miró el cuerpo inmóvil sobre la mesa y por un instante creyó ver un leve movimiento bajo la piel, como si algo reptara por dentro. Peter se acercó al refrigerador, atraído por un sonido que no lograba identificar. Una especie de lamento, casi imperceptible. Se escucha como si alguien llorara, dijo con voz quebrada. Lorraine giró la cabeza lentamente hacia él. No te acerques, advirtió. No proviene de ella, pero ya era tarde. Peter, empujado por una mezcla de curiosidad y miedo, entreabrió la puerta del refrigerador. El sonido se detuvo al instante. Solo un silencio absoluto, seguido por un golpe seco. La puerta se cerró con violencia, atrapando su mano. Peter gritó, intentando liberarse. Ed corrió a ayudarlo, pero algo lo detuvo. La sombra de una figura femenina se proyectaba sobre la pared, alta, deformada, con un contorno que se deslizaba lentamente por el suelo. Lorraine levantó la vista y sus labios se movieron sin emitir sonido. Madsen observó aterrado cómo la silueta parecía emerger del cuerpo de la mujer, adoptando la forma de una figura etérea que se alzaba sobre ellos. Su rostro era el de la joven, pero sus ojos, vacíos, brillaban con un resplandor blanquecino. «¡Ed!», gritó Lorraine. «Es su alma. Está atrapada entre dos mundos». Ed dio un paso al frente, sin bajar el crucifijo. «No te queremos hacer daño», dijo con voz firme. «Queremos ayudarte a descansar». El espectro abrió la boca y un gemido helado llenó la sala. Las luces titilaron. Los instrumentos metálicos vibraron en las bandejas y las puertas del congelador comenzaron a abrirse y cerrarse solas, una tras otra. El doctor Madsen retrocedió hasta chocar contra la pared. «Esto es imposible. No puede estar pasando». Lorraine se acercó lentamente al espíritu, susurrando una plegaria. «Ella fue traicionada», dijo con voz temblorosa, «ofrecida por aquellos en quienes confiaba. No sabe que está muerta». El rostro del espectro cambió. Por un momento, la ira desapareció, dejando ver un dolor profundo, humano, casi inocente. Lorraine extendió la mano. «Déjanos ayudarte. No perteneces más a este sufrimiento». La figura pareció dudar, pero en ese instante, una fuerza oscura se manifestó detrás de ella. Una sombra densa, sin forma, que se arrastraba por el techo y se extendía hacia los Warren. Ed sintió el peso del mal avanzar, una presión sobre el pecho. «Lorraine, no está sola», murmuró. «Hay algo más aquí». El doctor Madsen cayó de rodillas con la mirada perdida. «La autopsia», balbuceó. «Cuando toqué su piel, sentí como si alguien me mirara desde dentro». La sombra creció, alcanzando las paredes, hasta envolver toda la morgue en oscuridad. Solo la débil luz de una vela resistía, temblando. Lorraine levantó la voz con fuerza, casi gritando. «Ed, el símbolo, debe ser destruido por completo. Esa es la cadena que la ata». Ed buscó el bisturí en el suelo, lo alzó y con un movimiento firme cortó el centro del símbolo marcado en el pecho del cadáver. Un grito desgarrador llenó la sala, tan intenso que hizo vibrar los cristales del recinto. La sombra retrocedió violentamente y el cuerpo de la mujer se arqueó en la mesa, como si una corriente invisible la atravesara. El crucifijo de Ed ardió con una luz intensa. La figura espectral se disolvió lentamente en el aire, dejando tras de sí un suspiro, un murmullo que parecía decir «gracias», y luego nada. El silencio volvió a apoderarse de la morgue. La calma que siguió fue extraña, frágil, como si el aire aún contuviera un eco del horror que acababan de presenciar. El doctor Madsen permanecía sentado en el suelo,
con la mirada perdida, intentando comprender lo imposible. Ed guardó silencio por unos segundos, observando el cuerpo inmóvil de la joven. La marca había desaparecido, y su expresión, antes tensa y atormentada, ahora parecía tranquila, casi en paz. Lorraine respiró hondo, apoyándose en la mesa metálica. No fue solo una posesión, dijo con voz baja. Esto fue un sacrificio. Ed frunció el ceño. ¿Sacrificio? Sí, respondió ella. Esa marca no era un simple símbolo. Era un sello de ofrenda, un pacto. El doctor levantó la cabeza lentamente. ¿Un pacto? ¿Con quién? Lorraine lo miró fijamente, como si dudara en responder. Con algo antiguo, dijo al fin. Algo que se alimenta del miedo, del dolor y de la sangre. Ed se acercó al cuerpo y, tras cubrirlo con la sábana, se giró hacia Madsen. Doctor, necesitamos saber todo lo que sepa sobre esta mujer Madsen. Tragó saliva. Llegó sin identificación. El cuerpo fue hallado en un terreno baldío, cerca de la autopista de Hartford. Tenía múltiples heridas, y esos símbolos, pensé que era obra de algún fanático. Peter, todavía temblando, intervino. Los policías dijeron que encontraron velas negras, restos de animales y un círculo hecho con sal alrededor del cuerpo. Lorraine asintió lentamente. Un ritual de invocación. Y ella fue el sacrificio. El silencio volvió a llenar la sala. Ed miró hacia la ventana, donde la lluvia caía sin descanso. Esto no terminó aquí, dijo con gravedad. Si la usaron para un ritual, hay más involucrados. Madsen se levantó con dificultad. ¿Está diciendo que los responsables siguen ahí afuera? Lorraine lo miró con tristeza. Sí, y si sellaron su alma de esa forma, es porque aún esperan algo a cambio. Horas más tarde, los Warren registraron los documentos que acompañaban el caso. En una de las carpetas encontraron un papel que nadie había notado antes. Una hoja con símbolos trazados a mano, idénticos a los que llevaba grabados la víctima. En la parte inferior, con tinta roja, podía leerse un nombre: Círculo de la Medianoche. Ed reconoció de inmediato aquel nombre. Lorraine, esto no puede ser. Sí, respondió ella, sin apartar la vista del papel. Ya habíamos escuchado de ellos. Un culto que operaba en Connecticut a finales de los 60. Decían que adoraban a un guardián del umbral. El doctor Madsen se llevó una mano al rostro, incrédulo. ¿Están diciendo que este grupo usó a esta mujer como parte de un sacrificio humano? No solo eso, replicó Ed. La prepararon para algo más grande. Su muerte debía servir para abrir una puerta entre su mundo y el nuestro. Pero algo salió mal. Lorraine habló con voz suave, casi quebrada. Ella no era una seguidora, era una víctima. Pensó que era parte de un simple ritual de iniciación. No supo que sería entregada como ofrenda hasta que fue demasiado tarde. Madsen sintió un nudo en el estómago. Las imágenes del cuerpo, las heridas, los símbolos, todo cobró un sentido macabro. Entonces, lo que vimos esta noche fue su alma buscando justicia, buscando descanso, corrigió Lorraine, pero el mal que la trajo aquí todavía está suelto. Ed cerró el expediente lentamente. No podemos dejar esto así. Si el círculo de la medianoche sigue activo, alguien más podría terminar como ella. Lorraine lo miró con preocupación. ¿Y si lo que sellaron con su sangre aún está esperando ser liberado? El viento golpeó con fuerza las ventanas, como una advertencia, y en el silencio que siguió, los tres comprendieron que lo ocurrido en esa morgue era solo el principio de algo mucho más oscuro. Los días siguientes fueron de investigación intensa. Ed y Lorraine Warren recorrieron archivos policiales, reportes médicos y artículos de prensa olvidados, buscando cualquier pista sobre el círculo de la medianoche. El nombre aparecía de forma esporádica en informes policiales de los años 60. Desapariciones,
profanaciones de cementerios, animales sacrificados, siempre sin culpables, siempre de noche. En una de las carpetas más antiguas, Lorraine halló una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un grupo de personas encapuchadas alrededor de una fogata en medio del bosque. En el reverso, una anotación con tinta desvaída decía: Condado de Litchfield, 1968, ceremonia del círculo. Aquí empezó todo, murmuró Lorraine. Ed frunció el ceño, mirando con detenimiento la imagen. Y probablemente ahí terminó la vida de esa joven. Ambos viajaron hasta el condado esa misma noche. El bosque se extendía oscuro y silencioso bajo una luna velada por nubes pesadas. Lorraine caminaba despacio, sosteniendo una linterna. «Siento algo aquí», susurró. Algo antiguo, como si el lugar recordara lo que ocurrió. Avanzaron entre los árboles hasta llegar a un claro cubierto de hojas húmedas. En el centro, apenas visible entre la maleza, un círculo de piedras ennegrecidas formaba un perímetro perfecto. Ed se agachó para observarlas. «Han hecho fuego aquí muchas veces. Mira las marcas en el suelo». Lorraine cerró los ojos, respirando con dificultad. «Aquí», la ofrecieron. Aquí pronunciaron su nombre. Ed la tomó de los hombros. «No tienes que seguir, cariño». «Sí, debo hacerlo», respondió ella, abriendo los ojos con determinación. Su alma fue traicionada aquí. Si no rompemos este vínculo, algo puede volver a despertar. De pronto, un sonido quebró el silencio. El chasquido de una rama, luego otro, más cercano. Ed levantó la linterna, iluminando la oscuridad entre los árboles. Por un momento creyó ver una figura moverse, pero cuando enfocó, no había nadie. Lorraine dio un paso atrás, con el rostro pálido. «No estamos solos». Un viento helado recorrió el claro. Las hojas giraron en espiral, como impulsadas por una fuerza invisible. De entre los árboles se escuchó un susurro, una voz apenas perceptible, repitiendo una palabra una y otra vez. «Medianoche, medianoche». Ed empuñó su crucifijo. «Muéstrate», ordenó con firmeza. El susurro cesó. Durante un instante, el bosque quedó inmóvil, expectante. Y entonces, desde el interior del círculo de piedras, surgió una llama breve, azulada, que se extinguió tan rápido como apareció. Lorraine retrocedió, temblando. «Ese fuego no es de este mundo». Ed asintió. «Es una marca, un punto de invocación. Si alguien vuelve a repetir el ritual, esa cosa podría regresar». Lorraine miró al suelo, y ella volvería a sufrir. De regreso en su casa, revisaron sus grabaciones y notas. Lorraine abrió una carpeta donde guardaba dibujos y símbolos recopilados durante años de investigaciones. Allí encontró el mismo sello que el Dr. Madsen había encontrado bajo la piel de la víctima. «Mira esto», dijo, mostrando el dibujo. Este emblema fue usado por una secta que rendía culto a un ente llamado Agaroth, el que guarda el umbral de la carne. Creían que sacrificando un alma pura podían abrir un portal temporal entre mundos. Ed cruzó los brazos, y lo lograron, pero a medias. Solo lograron retener el alma de la víctima, no abrir el portal. Por eso su espíritu quedó atrapado, añadió Lorraine. Por eso esos fenómenos en la morgue. El reloj marcó la medianoche. Un trueno sacudió la casa. Las luces parpadearon. Lorraine alzó la mirada con los ojos muy abiertos. «Ed, el vínculo aún está activo». Antes de que pudiera responder, un suspiro helado recorrió el pasillo, y todas las velas encendidas se apagaron al mismo tiempo. El silencio que siguió al apagón fue absoluto. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el crujir del piso bajo los pasos lentos de Ed Warren. «Lorraine», dijo en voz baja, «¿lo sentiste también?» Ella asintió, con el rostro tenso, observando la penumbra. «Sí, es la misma presencia, la misma energía que había en la morgue».
Una corriente de aire helado recorrió la habitación, estremeciendo las cortinas. En el suelo, uno de los expedientes se abrió por sí solo, dejando al descubierto una fotografía, el rostro de la mujer sacrificada. El papel se movía suavemente, como si respirara. Lorraine se inclinó para recogerlo. No ha podido descansar. Algo sigue llamándola. Ed la observó en silencio. Entonces, debemos regresar a donde todo empezó. Horas después, el matrimonio Warren se presentó nuevamente en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Connecticut. El doctor Madsen los recibió en la entrada, visiblemente agotado, con las ojeras marcadas y el rostro desencajado. «No puedo más», dijo sin rodeos. «Desde aquella noche no he podido dormir. Escucho pasos cuando estoy solo, y cada vez que paso frente al congelador, siento que alguien me observa desde dentro». Lorraine lo miró con compasión. «No está en su mente, doctor. El alma de la mujer sigue atrapada aquí, pero no está sola. Algo aún la reclama». Ed señaló el pasillo. «Necesitamos acceder al cuerpo otra vez. Si el vínculo sigue activo, tenemos que cerrarlo antes de que se fortalezca». Madsen dudó un momento, pero asintió. «Está en el mismo compartimiento. No quise moverla». Avanzaron lentamente por el corredor metálico. Cada paso resonaba con un eco profundo que parecía devolverles el sonido multiplicado. Al llegar a la cámara refrigerada, Madsen tomó aire y abrió la puerta. El cuerpo de la joven yacía igual que antes, cubierto con la sábana blanca, pero había algo distinto. El metal alrededor de la camilla estaba cubierto de una fina capa de escarcha, y en el pecho de la mujer, donde antes estaba el símbolo cortado, ahora se distinguía una ligera marca rojiza, como si estuviera volviendo a formarse. Lorraine dio un paso atrás, horrorizada. «No puede ser. El sello se está reactivando». «¿Cómo es posible?», preguntó Madsen. «Lo cortamos». «El mal no muere con un corte», respondió Ed. «Si alguien del círculo volvió a realizar parte del ritual, su energía puede haber despertado la conexión». En ese momento, se escuchó un ruido proveniente del pasillo, una puerta que se cerraba con fuerza, luego pasos, lentos, arrastrados. Ed tomó el crucifijo de su chaqueta y se colocó frente a la camilla. «Lorraine, prepara la reliquia. Si ese portal sigue abierto, lo sellaremos esta noche». Lorraine abrió su bolsa y sacó un pequeño frasco con agua bendita y una cinta con inscripciones latinas. Se inclinó sobre el cuerpo y comenzó a murmurar una oración. El aire dentro del cuarto descendió de temperatura de manera abrupta. Sus alientos se convirtieron en vapor visible. El doctor Madsen se abrazó a sí mismo. No puedo soportarlo otra vez». De repente, todas las luces parpadearon. El sonido del motor del refrigerador se apagó por completo, y desde algún punto del cuarto se escuchó un suspiro, prolongado, quebrado, que parecía venir de la mujer sobre la mesa. Lorraine cerró los ojos concentrándose. No es ella quien respira, es lo que la reclama. Ed dio un paso al frente, recitando con voz firme: «In nomine Christi, exorcizamus te». Un golpe estremeció la camilla. El cuerpo de la mujer se arqueó violentamente, y el símbolo sobre su pecho comenzó a brillar con un resplandor rojo intenso. El doctor gritó: «Dios mío, se está moviendo otra vez». Lorraine sostuvo el frasco de agua bendita sobre el símbolo y lo vertió lentamente. El vapor que surgió era espeso, casi negro. Un grito agudo reverberó por las paredes, resonando en cada rincón de la morgue. Ed sostuvo con fuerza el crucifijo, la voz firme, desafiante: «Por la sangre del inocente, rompe tu pacto y libérala de tu sombra». El resplandor se intensificó, iluminando el rostro de la mujer, que parecía ahora en calma. Por un momento, el silencio regresó, y entonces, de la boca del cadáver, salió un susurro apenas audible. «Aún no es suficiente». El eco de aquella voz quedó suspendido en el aire,
helando la sangre de todos los presentes. Lorraine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase no era un simple residuo espiritual, era un mensaje, una advertencia, o tal vez una súplica. Ed apretó el crucifijo entre sus manos. Lorraine, ¿qué quiso decir con eso? Ella permaneció inmóvil, observando el cuerpo inerte de la mujer. No basta con liberar el alma, dijo finalmente. Su vínculo no está aquí. Este lugar fue solo el punto final del sufrimiento, pero el principio está en otro sitio. El doctor Madsen, con el rostro desencajado, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde entonces? ¿Dónde debemos ir? Lorraine levantó lentamente la mirada hacia él. Al bosque, susurró, al mismo lugar donde su sangre fue derramada. Allí se abrió el portal, y allí debe cerrarse. Ed asintió, comprendiendo la gravedad de lo que implicaba. Entonces iremos esta misma noche. Si el sello está activo, no tenemos tiempo que perder. El doctor dudó, mirando con miedo el cuerpo sobre la mesa. Yo no debería acompañarlos. No tengo la fortaleza que ustedes tienen. Lorraine le tomó la mano con gentileza. No es cuestión de fortaleza. Doctor, usted fue testigo de la verdad. Eso ya lo hace parte de este caso. Madsen guardó silencio, con los ojos vidriosos. Sabía que, desde aquella primera noche, su vida había cambiado para siempre. Horas más tarde, el auto de los Warren se adentró en los caminos rurales de Connecticut. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla. Lorraine observaba el bosque a través de la ventanilla. Las copas de los árboles se mecían bajo un viento gélido, y en la oscuridad se adivinaban sombras que parecían moverse con vida propia. «Está esperándonos», dijo ella con voz baja. Ed apretó el volante. «Entonces, no la haremos esperar mucho». Al llegar al mismo claro donde habían estado días atrás, encontraron el círculo de piedras exactamente igual, aunque ahora había algo distinto en el ambiente. Un silencio espeso, antinatural. El doctor Madsen descendió del auto con dificultad, temblando. Siento como si el aire pesara. Ed preparó su equipo. El crucifijo, una Biblia desgastada y una pequeña linterna. Lorraine, por su parte, encendió una vela bendita y colocó alrededor del círculo pequeñas cintas con símbolos de protección. «Este lugar es un umbral», dijo Lorraine. «Lo abrieron con sangre inocente. Si no lo cerramos, podría volver a repetirse». El doctor observaba cada rincón del claro, inquieto. «¿Y si el culto regresa? ¿Y si saben que estamos aquí?» Ed respondió sin apartar la vista del suelo. «Entonces, sabrán que esta vez no podrán abrir nada». Lorraine se arrodilló en el centro del círculo, donde aún quedaban marcas antiguas entre la tierra. Comenzó a recitar una oración en voz baja, mientras Ed derramaba agua bendita en cada punto cardinal. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas y polvo, y poco a poco, una sensación opresiva se apoderó del lugar. El doctor dio un paso atrás. «Algo no está bien. Siento que nos observan». Lorraine abrió los ojos de golpe. «No es una sensación. No estamos solos». Entre los árboles, sombras se movieron con rapidez. Al principio parecían figuras humanas, pero sus movimientos eran erráticos, imposibles. Los tres escucharon murmullos en susurros ahogados, palabras que parecían salir del suelo mismo. Ed levantó la voz. «En nombre de Dios Todopoderoso, cierro este círculo y expulso a quien lo profanó». El viento se detuvo de golpe, y en el centro del círculo, una grieta luminosa se abrió brevemente sobre la tierra, dejando escapar un resplandor rojizo. Lorraine gritó: «¡Es el portal! ¡Se está abriendo!». Ed se lanzó hacia ella y colocó el crucifijo sobre la grieta. Un estallido de luz los envolvió. El bosque entero pareció rugir, y las sombras comenzaron a gritar en un coro de lamentos distorsionados. Lorraine apretó los ojos, sosteniendo la vela con fuerza.
No te vayas, alma inocente. Tu sacrificio termina aquí. El resplandor se expandió hasta consumirlo todo, y entonces un silencio profundo cubrió el bosque. Solo el chisporroteo del fuego de la vela rompía la quietud. El aire quedó inmóvil tras el estallido. Por un instante, nadie se atrevió a respirar. El doctor Madsen se llevó una mano al pecho. Su corazón latía con una fuerza insoportable. Lorraine, aún de rodillas, mantenía los ojos cerrados, temblando. Ed fue el primero en hablar. Terminó, pero antes de que Lorraine pudiera responder, una voz profunda, más grave que cualquier sonido humano, resonó entre los árboles. No, las llamas de la vela se apagaron. El bosque quedó sumido en una oscuridad total. Del suelo comenzó a emanar una neblina densa, espesa como humo, que se arrastraba hasta envolverlos. Las sombras, que antes parecían dispersas, empezaron a tomar forma. De entre ellas emergió algo alto, deformado, con un rostro que no era rostro, cubierto por una máscara de hueso rota en los bordes. Su cuerpo parecía hecho de oscuridad viva, moviéndose como si respirara. Lorraine se levantó con dificultad, sosteniendo el crucifijo. «Es el guardián», susurró, «el espíritu que protege el portal». Ed se colocó frente a ella, extendiendo la cruz. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vuelve a la oscuridad que te engendró». La criatura se estremeció, y su voz resonó como un eco en el pecho de todos. «Ella es mía». Lorraine sintió un dolor agudo en la cabeza. Imágenes fugaces cruzaron su mente. Una mujer encadenada, un círculo de fuego, un sacrificio sellado con sangre. «¡No!», gritó. «Ella no te pertenece». La entidad avanzó, y cada paso hacía vibrar el suelo. El doctor cayó de rodillas, paralizado por el miedo. Ed continuó rezando en voz alta, pero el crucifijo comenzó a temblar en sus manos, como si algo invisible intentara arrancárselo. De pronto, Lorraine corrió hacia el centro del círculo, donde aún brillaba débilmente el sello trazado con sangre vieja. Sacó de su bolso un rosario bendecido y lo colocó sobre la grieta. «Ed, ayúdame a cerrar esto. Ahora». Él entendió al instante. Se acercó, y ambos comenzaron a recitar juntos una oración de exorcismo. La criatura rugió con furia, extendiendo una mano hecha de humo que se lanzó hacia ellos como una ola negra. El impacto los hizo caer, pero Lorraine, con los ojos encendidos por una luz dorada, gritó con voz desgarrada: «Dios no permite que la inocencia quede encadenada. Vuelve al abismo del que surgiste». El suelo se iluminó con una fuerza cegadora. La criatura emitió un chillido inhumano, su cuerpo deshaciéndose en una tormenta de sombras que giraban a su alrededor. En medio de esa oscuridad, Lorraine pudo ver, solo por un instante, el rostro de la mujer que había sido sacrificada. Lloraba, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Le susurró algo antes de desaparecer. «Gracias». El silencio regresó. El viento sopló con suavidad, y las sombras se disolvieron poco a poco entre los árboles. Ed se dejó caer de rodillas, exhausto. Lorraine, con lágrimas en los ojos, miró el rosario que ahora brillaba con una tenue luz blanca. El portal estaba cerrado. El doctor Madsen se levantó lentamente, observando el lugar. «¿Está realmente terminado?». Lorraine respiró profundamente antes de responder. «Sí, pero algo me dice que esa energía no se irá tan fácilmente. Lo que ocurrió aquí dejó una marca». Ed tomó su mano, mirándola con seriedad. «Entonces debemos sellarlo definitivamente. Nadie más debe poner un pie en este bosque». Ella asintió, mirando el horizonte, mientras la primera luz del amanecer se filtraba entre los árboles. Pero justo cuando se disponían a marcharse, el doctor Madsen notó algo entre las hojas secas, un pequeño medallón cubierto de tierra, con el mismo símbolo que había visto grabado en la carne de los sacrificados. Lo levantó con cuidado.
El metal estaba helado. Lorraine lo observó y su expresión cambió. Ese símbolo no pertenece a este culto. Es más antiguo, mucho más antiguo. El silencio volvió a caer sobre los tres, y por primera vez, Ed Warren bajó la vista con una mezcla de respeto y temor. Entonces es esto. No era solo una invocación, dijo. Era un pacto. El medallón brillaba débilmente bajo los primeros rayos del amanecer. Lorraine lo sostuvo entre sus dedos, observando los grabados casi borrados por el tiempo. No eran simples marcas, eran runas, antiguas, precristianas, sellos usados para contener almas, no para liberarlas. Este símbolo no pertenece al satanismo moderno, murmuró. Es algo mucho más oscuro, algo que se remonta a los primeros cultos de invocación en Europa del Este. El doctor Madsen tragó saliva, tratando de comprender lo que escuchaba. ¿Quieres decir que esta mujer fue parte de algo ancestral? Lorraine asintió lentamente. Ella fue una víctima. Su muerte no fue solo un sacrificio, fue una ofrenda para mantener viva una conexión con algo que nunca debió ser invocado. Ed tomó el medallón y lo envolvió en un paño bendecido. Esto no puede quedarse aquí. Lo llevaremos a casa. Lo sellaremos. Madsen miró a su alrededor. El bosque parecía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido, pero el aire conservaba una densidad que helaba los huesos. No era solo el miedo, era la sensación de que alguien o algo los observaba desde el otro lado. Horas después, de regreso en la morgue, el doctor trató de continuar con sus labores cotidianas. Intentaba convencerse de que todo había sido una coincidencia, una alucinación colectiva producto del cansancio y del miedo. Pero cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante en que aquella mujer muerta le tomó la mano con fuerza. Aún podía sentir sus dedos fríos, su piel rígida, la presión imposible de una mano que no debía moverse. Esa misma tarde, Ed y Lorraine lo visitaron para asegurarse de que todo estuviera en orden. Traían el medallón sellado en una caja de roble, asegurada con 3 cruces grabadas. Lorraine se acercó al doctor con amabilidad, aunque su voz sonaba cansada. Harold, ella ya descansa. Lo que ocurrió no fue tu culpa, pero debes prometerme algo. No hables con nadie de este caso, y nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelvas a abrir un cuerpo marcado con esos símbolos. El médico asintió sin decir palabra. La experiencia lo había transformado. Aquel hombre racional, científico, acostumbrado a diseccionar la muerte, había visto más allá de los límites de la vida. Esa noche, cuando los Warren se despidieron y se marcharon en su automóvil, Madsen se quedó solo en la puerta de la morgue, mirando cómo la niebla volvía a cubrir la calle. En el fondo, sabía que Lorraine tenía razón. Esa energía seguía allí, latente, observando. Pasaron las semanas. El caso fue archivado bajo la etiqueta de autopsia pendiente, y nadie volvió a preguntar por aquella mujer. Sin embargo, el doctor comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Una puerta entreabierta que él juraba haber cerrado, un leve perfume de flores marchitas en los pasillos, el eco de pasos en la sala de refrigeración cuando no había nadie más trabajando. Una noche, mientras revisaba informes, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al girar hacia el espejo metálico frente a él, vio reflejada una figura detrás, una silueta femenina, inmóvil, con la cabeza inclinada y los ojos hundidos. El doctor se volvió con el corazón desbocado, pero el pasillo estaba vacío. Solo el murmullo del ventilador y el zumbido eléctrico lo acompañaban. Trató de reírse, de convencer a su mente de que era producto del estrés, del insomnio. Pero cuando bajó la mirada hacia su escritorio, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una huella húmeda de mano, marcada sobre el acero. Era pequeña, delgada, femenina. Se quedó paralizado. El silencio se volvió pesado. Y,
Desde el fondo del pasillo, una voz apenas audible susurró su nombre. Harold. El doctor cerró los ojos y al abrirlos de nuevo, la morgue volvió a quedar en calma, pero comprendió que había algo que los Warren no le habían dicho. Algunos espíritus no descansan del todo. Durante los meses siguientes, el doctor Harold Madsen abandonó lentamente su rutina. Solicitó traslado a otro departamento del Instituto de Medicina Legal de Connecticut, alegando problemas de salud. En el fondo, sabía que lo que lo había enfermado no era su cuerpo, sino su mente, marcada por lo que había presenciado aquella noche. Los Warren mantuvieron el medallón sellado en su museo de artefactos malditos, bajo estricta vigilancia espiritual. Lorraine aseguraba que, en ciertas madrugadas, aquel objeto vibraba levemente, como si algo dentro intentara liberarse, pero nunca volvió a hacerlo con la intensidad de aquellos días en la morgue. Un año más tarde, el doctor Madsen fue entrevistado discretamente por Ed y Lorraine para dejar constancia del caso. Grabaron su testimonio en una cinta magnetofónica. Su voz se escuchaba serena, pero cargada de un cansancio que no podía ocultar. Antes de esa noche, yo no creía en nada más allá de la muerte. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, que los cuerpos eran solo materia sin alma. Pero cuando aquella mujer tomó mi mano, supe que hay cosas que la ciencia no puede medir. Lo que vi en esos ojos vacíos no era solo muerte, era dolor, era súplica. Lorraine lo escuchó con empatía. Ed, en cambio, se limitó a apagar la grabadora y guardar la cinta en una caja de madera rotulada con tinta negra. Caso número 047. La mujer fantasma de la morgue. Años después, cuando el matrimonio Warren revisaba sus archivos más perturbadores, Lorraine confesó algo a Ed en voz baja. Desde aquella noche, a veces sueño con ella. Siempre está en el mismo lugar, en el pasillo de la morgue, mirando hacia una puerta. Y justo antes de despertar, me susurra que aún no ha sido escuchada. Ed permaneció en silencio unos segundos. Luego cerró el expediente con firmeza. Entonces esperemos que nadie más lo abra. El caso fue archivado. La morgue de Connecticut siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido. El doctor Madsen jamás volvió a practicar una autopsia nocturna, y aunque nunca volvió a hablar del tema, a veces, cuando pasaba cerca del instituto, evitaba mirar hacia el edificio, porque aseguraba que podía ver, tras los ventanales del sótano, una figura femenina que lo observaba inmóvil, con los ojos muy abiertos. Esa fue la última vez que alguien mencionó a la mujer fantasma de la morgue. Un caso cerrado, aunque no del todo. Este expediente se cierra, por ahora. Si quieres seguir desenterrando la verdad con nosotros, suscríbete y comparte el caso. Ayúdanos desclasificando los secretos más oscuros del mundo paranormal.